Durante los estudios anteriores hemos visto cómo Dios ha obrado en favor de su pueblo para sacarlo de la tierra de esclavitud, pero una experiencia que a la vez para ellos ha sido larga y tediosa, en la que han tenido que aprender mucho, pero muchas cosas que ellos nunca se imaginaron que iban a aprender. En el caso de hoy queremos hablar del capítulo 16 del libro de Éxodo, donde nos cuenta de la experiencia que tiene este pueblo después que pasa el Mar Rojo en su camino por el desierto, yendo hacia la tierra prometida. Pan del cielo es el tema del que habla el capítulo 16 de Éxodo. El pueblo aquel que sale de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, porque Dios lo ordenó así, en el monte Sinaí, a través de Moisés, su siervo. Moisés guía a este linaje del pueblo de Israel, de modo que ellos ahora se encaminan, están en la trayectoria hacia este lugar. Dios no les va a permitir que mueran de hambre en el desierto. Dios va a cuidar de ellos, aunque ellos están teniendo varias luchas con su duda en cuanto a Dios. Cada vez que entran en un cruce difícil de vida, rápido se desesperan y empiezan sus reacciones negativas. Bueno, hoy queremos hablar entonces de cómo Dios responde con maná a estos murmuradores, a estos quejones desesperados en el desierto. La gente se enoja y empiezan las quejas. Eso es lo que nos dice Éxodo en el capítulo 16. Quiero leer algunos versículos, posiblemente para después seguir discutiendo todo el resto del capítulo. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Bueno, aquí está entonces el tema de la murmuración de un pueblo que se está quejando porque otra vez están viviendo en el presente una experiencia que no saben cómo va a terminar. La gente se enoja y comienzan las quejas, los comentarios, las murmuraciones negativas. ¿Quiénes son estos murmuradores? Esa pregunta nos hace pensar en la ingratitud que hay en el corazón del hombre. Estos murmuradores, estos quejones, eran esclavos que ahora son libres. Vivían en la esclavitud de Egipto y ahora han sido sacados de la tierra de Egipto y están en el camino de la libertad para llegar a la tierra prometida. Son un grupo de gente que estaba atrapado, se sentían estancados y ahora están camino a un triunfo gigantesco. Desde ya son triunfadores. Cuando ellos vieron cómo los carros de Faraón y su ejército y el mismo Faraón quedó hundido en el fondo del mar, ellos se sintieron un pueblo victorioso y triunfador y cantaron un cántico de victoria. Tuvieron sed, nos dice la historia, pero les fue dada agua.
¿Se acuerda cuando en el capítulo anterior analizábamos sobre cómo convertir la amargura en bendición? Bueno, ellos llegaron a Mara, las aguas eran amargas. Dios hizo un maravilloso milagro a través de Moisés y un árbol que Dios les reveló. Y ahora están contentos porque bebieron agua y tuvieron para saciarse. Pero ese mismo pueblo es el pueblo que está murmurando. La pregunta sería ahora, ¿hay consecuencias a nuestra actitud negativa? ¿Hay consecuencias cuando murmuramos? Bueno, sí hubieron consecuencias. Primero, quiero ayudarte a pensar en que muchas veces nosotros decimos cosas negativas con las que tenemos que lidiar después. En este caso, este pueblo dijo cosas que no hubiera querido decir. El versículo 13 en particular dice, y le decían los hijos de Israel a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto, pero están vivos y se están quejando, y vienen otras maravillas de Dios en su favor. Pero cuando eso suceda, entonces posiblemente reflexionen y piensen, no debíamos haber hablado así. Dijeron cosas que no hubieran querido decir. Exageraron los hechos. Están frente a una prueba en su vida y están pensando en que mejor hubiéramos muerto allá cuando estábamos en Egipto. En Egipto se estaban quejando. No querían vivir allá, no estaban contentos allá, querían salir de allá. Cuando hubo la noticia de que vamos a salir hacia la libertad, todos estaban contentos. Pero cuando se trabó algo en el camino, cuando algo se nos complica, regresamos a nuestros pensamientos negativos y exageramos las cosas y las vemos como algo terrible que está sucediendo en este momento. Dudaron de un muy querido amigo. Esa gente quería a Moisés. Amaba a Moisés, respetaba a Moisés, porque a través de Moisés Dios hizo muchas cosas muy grandes en favor de ellos, y ellos amaban y admiraban a Moisés, pero cada vez que se les atravesaba algo en el camino, murmuraban y se quejaban también del mismo siervo que los estaba guiando. Claro, Dios escuchó sus murmuraciones, nos dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Dios oyó sus murmuraciones, y qué bueno que cuando Dios oye en su misericordia, Dios nos da lo que nos merecemos. Dios escucha sus murmuraciones. En realidad, Dios no quiere que murmuremos, pero cuando Dios escucha nuestras murmuraciones, es Dios mismo de quien nos estamos quejando. A veces nos quejamos de papá, de mamá, del esposo, de la esposa, del patrón del trabajo, de la policía de la ciudad o del gobierno del estado. Nos quejamos, pero se nos olvida que detrás de todas esas autoridades, hasta del maestro de la escuela, está Dios. Porque el que da eminencia, el que pone a personas en posiciones de autoridad, no son ellos mismos, es Dios. Y la Escritura dice que nos sometamos a la autoridad. Pero esta realidad de este pueblo es que ellos están tan conscientes del problema y mirando tanto a los percances que no se dan cuenta que en su hablar están hablando del mismo que les puede salvar. Ahora el versículo 4 también nos habla de la misericordia de Dios. Primero vimos la murmuración de la gente, pero ahora vemos la misericordia de Dios. El versículo 4 dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Dios va a darles, Dios va a proveerles el pan del cielo, pero en el proceso también Dios va a probarlos. Dios les va a demostrar algo a ellos de lo que ellos parece que cuando tienen problemas se hacen inconscientes. Dios dice en su palabra, les enviaré pan del cielo. No el fuego y azufre que merecían, Dios no les manda lo que ellos merecen. Gracias a Dios que Él no nos manda lo que nos merecemos todo el tiempo, porque en realidad, ¿cómo serían nuestras vidas? Especialmente cuando nuestras propias palabras siembran el mal contra nosotros. Pero Dios, en lugar de condenarlos y destruirlos, lo que Dios va a hacer es proveerles pan del cielo. ¡Qué misericordioso es nuestro Dios! ¿Te has dado cuenta cuántas veces tú has cometido errores con tu boca y has dicho palabras negativas y malas y a veces hasta has renegado contra Dios? ¿Y Dios qué ha hecho? ¿Te ha condenado? ¿Te ha destruido? No.
En su misericordia, Él ha extendido su mano y te ha ayudado. Dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. El mismo libro dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La misericordia de Dios son cada día más maravillosas y usted y yo no podemos disfrutar esas misericordias de Dios a pesar de que nosotros cuando estamos desesperados cometemos terribles errores. Dios es misericordioso con usted y conmigo, como también Dios fue misericordioso con aquel pueblo murmurón. Les prometió pan del cielo. El versículo 8 del capítulo 16 de Éxodo dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Qué bueno que Moisés no tomó a pecho lo que el pueblo estaba diciéndole. El pueblo estaba culpándolo a él por su desgracia. Pero Moisés sabía que cuando el pueblo se queja, se está quejando no de la acción de Moisés, sino que en realidad el que ordenó a Moisés hacer este trabajo es Dios. Por lo tanto, Dios se va a hacer responsable de todo lo que pasa en el camino y Dios va a guardar a su pueblo. Pero Moisés puede lidiar con el tema de la inculpación de la gente hacia él y dirigir lo que la gente está hablando al lugar correcto. No tomes a pecho cuando la gente te critica o te vitupere o cuando la gente abusa de ti porque se enfocan en ti. En realidad, tú y yo no determinamos mucho en la vida de los demás. En este mundo el que está en control, el soberano, es Dios. No le eches la culpa a una enfermedad o a un mal del tiempo o inclusive ni al maremoto que hubo o al ciclón que sopló o al terremoto. No le eches la culpa a esas cosas porque detrás de todo esto está Dios. Lo que Dios permite, lo que Dios no permite. Y si Dios permite inconvenientes a nuestra vida, si Dios permite fracasos en nuestra vida, ¿será que tiene un plan para nuestro bien detrás de esto, a lo que nosotros llamaríamos fracaso o mal? Bueno, mira lo que sucede en esta historia. Mientras que el pueblo está interpretando como su desgracia que ahora estamos en el desierto y nos vamos a morir de sed, o nos vamos a morir de hambre, o nos van a matar los enemigos, Dios tiene un plan y los está cuidando y bendiciendo, y después de cada prueba Dios le muestra a ellos quién es Dios y cuál es su poder. Bueno, Dios entonces les prometió pan del cielo y Dios les dio pan del cielo. Dice el versículo, a partir del versículo 5, la historia nos cuenta que en el sexto día cada uno de ellos prepararán la comida que recojan para el próximo día del maná que caiga del cielo. Dios va a cuidar de todo. Y en este caso, el maná que cae del cielo suple la necesidad de cada persona en la casa para cada día que van a estar con alguna necesidad de alimento. De acuerdo con lo que nos dice este capítulo, el versículo 14 hasta el 16, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos, claro, en base a la cantidad de personas que habían viviendo en cada tienda o en cada casita.
Pero fíjate lo interesante, este pan que desciende del cielo es descrito como algo especial. He leído mucha literatura sobre este tema y me acuerdo unos años atrás haber leído la sugerencia de un autor que decía que este pan que caía del cielo, en el momento de internarlo, en el momento de comer, la persona sentía que le sabía a su más deliciosa comida, a la comida que le favorecía. Interesante porque la Escritura dice que Dios les proveyó y a ellos les supo dulce la comida. Era algo delicioso para cada uno de ellos. Ya puedo imaginarme una carne de res hecha así al teriyaki o algunos al barbecue. Yo no sé cuál es tu comida favorita, pero hay comidas que son tan deliciosas. Y la Escritura dice que este pan que cayó del cielo, que ellos desconocían, no sabían lo que era, pero cuando lo tomaron y lo comieron, les encantó, porque Dios siempre va a proveernos algo bueno. Y en este caso, la Escritura nos describe el pan que cayó del cielo. Este maná que cae del cielo es un tipo de Cristo, es una representación anticipada de lo que Dios va a mandar. Dice en Juan capítulo 6, versículos 32 y 33, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. O sea que el pan que comieron en el desierto los judíos representa este pan, el pan de vida que Dios nos provee a través del Hijo del Hombre, a través de Jesucristo. La Escritura dice en el versículo 4 que Jesús vino del cielo como el pan que cayó del cielo en el desierto. La Escritura dice que el pan cayó en el desierto. Jesús llega a un mundo, a un desierto de pecado. Y cuando Jesús descendió, vino como una dádiva de Dios. El pan que cayó del cielo en el desierto no había que pagarlo, no había que comprarlo, no había que llevar dinero. ¿Se acuerdan las palabras de Apocalipsis? Venid y comprad sin dinero. Bueno, este pueblo podía todos los días recoger su ración de comida para el desayuno, para la cena, y no tenían que pagar nada. Y Cristo, la Escritura dice que es una dádiva de Dios, el don de Dios para los pecadores. A los hombres que vivimos hundidos en el problema del pecado, nos aparece Cristo sin que nos cueste nada a nosotros, haciendo el sacrificio que paga todo por nosotros. Descendió como algo pequeño. La Escritura describe el maná que cae del cielo como algo muy pequeño. ¿Cómo descendió Jesús? Vino como un engendro en el vientre de una mujer y se desarrolló y creció y se hizo un hombre, y como hombre murió en la cruz del Calvario. Pero su origen muy pequeño, inclusive en un estado de mucha pobreza. Pero descubrimos que este pan fue conocido por Dios y por Moisés, pero el pueblo no lo conocía. La Escritura nos dice que Jesucristo tampoco fue reconocido por lo que él era. El primer capítulo de Juan, versículos 10 al 12, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo no conoció a Jesús, como aquellos judíos en el desierto no reconocían el maná como el pan que viene del cielo. Pero ese maná que llovió en el desierto, igual que el Cristo que vino del cielo, vino suficiente para suplir toda la necesidad del pecador. Todo lo que necesitamos es a Jesús. ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? Cristo murió por tus pecados. ¿Quieres tener paz con Dios? Cristo llevó el pago de nuestra paz en la cruz del Calvario. ¿Quieres vivir una vida en plenitud, en conexión con la verdadera vida que es Dios? Jesucristo vino para proveernos eso. La Escritura dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Si tú no tienes al Hijo de Dios, existes. Pero si tienes al Hijo de Dios, estás vivo y vives. Y la Escritura dice que Cristo vino para darnos una vida, y una vida abundante. De modo que Jesucristo es suficiente para la necesidad de cada día. El versículo 18
de 16 de Éxodo, dice, y lo comían y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. De modo que si Dios proveyó suficiente en el desierto para aquel pueblo, también Dios ha provisto suficiente a través de Jesucristo para ti y para mí. La Escritura dice, y vosotros estáis completos en Él. La Escritura dice que los que temen al Señor no tienen falta de ningún bien. Dios nos tiene totalmente provistos. Por eso las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: no se afanen por la comida o el vestido, no te preocupes por eso, porque si Dios cuida de las aves del cielo y de las zorras del campo y de los lirios del valle, ¿cómo no va a cuidar también y proveer para ti si tú eres su creación, tú eres aparte su hijo? De modo que Dios sí cuida de nosotros. Cuando Dios nos dio a Jesucristo, a través de Jesucristo, nos está dando también su cuidado. Era suficiente para cubrir la necesidad de cada día el maná que caía del cielo, como es suficiente para cubrir toda nuestra necesidad Jesucristo, el pan de Dios que vino del cielo y que hoy usted y yo podemos recogerlo, recibirlo. La Escritura dice que estos judíos, estos israelitas, en el versículo 17 de Éxodo 16, salían al campo y recogían el pan. Nosotros podemos ir y recibir a Jesucristo, podemos aceptarlo. Qué bueno que haya venido, pero si tú no lo aceptas, de nada te sirve. El pan que caía del cielo había que irlo a buscar, había que recogerlo y llevarlo a casa. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Él promete estar siempre contigo, pero es tuya la decisión, la prerrogativa es del hombre, del pecador, si recibo o rechazo a Cristo. Ellos lo recogían. Usted y yo podemos recibir a Jesús y acogerlo en nuestro corazón. La Escritura dice que el maná era blanco que significa pureza. ¿Cómo vino Jesús del cielo? La Escritura dice que por cuanto no fue engendrado por varón, por sangre ni por carne, en él no había pecado. La pureza de Dios manifiesta en un cuerpo humano. Y cuando él sufrió el Calvario, la Escritura dice que se hizo pecado por nosotros para llevar nuestro pecado. De modo que el que fue crucificado no tenía pecados propios, pero él se convirtió en nuestro pecado en el Calvario para llevar nuestra culpa y librarnos de las consecuencias de nuestro terrible pecado. La Escritura dice que Jesús es limpio y es puro. La sangre de Jesucristo es acepta como sacrificio por el pecado de los hombres, porque en Jesús no hay pecado, en Él hay pureza. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús no conoció pecado. Puro, limpio, santo, separado de todo mal, pero Él sufrió el Calvario para pagar la paga de nuestra paz y sufrir las consecuencias de nuestro pecado. La paga del pecado es separación con Dios, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es vivir en las tinieblas y estar condenados, pero Cristo sufrió eso. Por eso exclamó en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se siente el ser humano separado de Dios. Pero Jesucristo resucitó de la tumba, de entre los muertos, y con resucitar nos dio a nosotros vida juntamente con Él, de modo que ya no hay más separación entre el Señor y yo, porque yo le he recibido, le he acogido y está en mi corazón. Por eso es que dice Juan en el capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le recibes en tu corazón, si tú lo aceptas en tu corazón, si lo invitas a tu corazón, Él entra. Él dice que al que viene a Él no le rechaza, no le echa fuera. Y en el momento que tú le recibes en tu corazón, ahora entonces no solamente tienes paz con Dios, sino que tienes una relación permanente con este Dios glorioso que purifica nuestras vidas y nos hace justos delante de Dios. La Escritura dice que ese pan que descendió del cielo se
sintió dulce en el paladar de aquella gente. El versículo 31 del capítulo 16 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Qué rico aquel pan que Dios les había provisto, dulce al paladar. Qué palabra tan hermosa registra este libro. La reacción de Dios supliendo a un pueblo que está murmurando porque están desesperados. Déjame decirte algo. ¿Alguna vez has renegado contra Dios? ¿Alguna vez te has quejado y después te diste cuenta que fuiste injusto porque Dios le dio la vuelta a la situación y entonces viste su misericordia y su cuidado? Bueno, Dios entiende que somos polvo. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que nuestra mente es finita, que somos incapaces de comprender todo el cuadro en el que estamos envueltos. Y Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros. Si has murmurado, si te has quejado, si alguna vez maldijiste y te quejaste y dijiste que Dios es malo, déjame decirte algo. Dios entiende tu situación. Y Dios entiende que lo que te lleva a esa actitud de murmuración y de quejas irresponsables es que nuestra mente no alcanza a entender todo el cuadro en el que estamos envueltos. Pero Dios es misericordioso. La Escritura dice, y clemente. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Este pan del cielo es dulce al paladar del que lo pruebe. Cuando usted y yo, a pesar de los sinsabores de la vida y la amargura de nuestras experiencias, le damos la oportunidad a Jesucristo en nuestras vidas, encontramos que lo que era amargo se convierte en dulce, que lo que era incomprensible llega a tener forma de comprenderse, y de pronto encontramos que lo que parecía horrible ahora es una gran bendición. Esta dádiva de Dios, ese pan que bajó del cielo para el pueblo de Israel, el pan que bajó del cielo para todos los seres humanos a través de Jesucristo, está ahora, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, sentado en el cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Te das cuenta del testimonio de Dios al corazón de aquellos que le reciben? Dios provee a través de Jesucristo este intercesor que está entre nosotros y Dios, intercediendo por nosotros de día y de noche a nuestro favor. Este pan que bajó del cielo también ahora está en el cielo, cuidando de nosotros, intercediendo por nosotros y atendiendo nuestro clamor y nuestras necesidades. Déjame ir hacia la conclusión de lo que nuestro tema de hoy nos lleva a pensar. Si Dios alimentó a aquella gente gruñona con pan y con carnes que cayeron del cielo, también Dios hoy sigue alimentándonos con su provisión que todos los días desciende del cielo. Porque usted y yo somos hijos de Dios, creación de Dios. Dios viene a la gente no feliz para satisfacer la necesidad espiritual, la necesidad cotidiana de cada persona, cada día. Puede ser que estés gruñendo, puede ser que estés amargado por hoy porque algo negativo pasó ayer o anoche o esta mañana. Pero déjame decirte algo, a pesar de nuestro gruñir, Dios sigue cuidando de nosotros para satisfacer nuestras necesidades, comenzando por lo más importante, nuestra necesidad espiritual, paz con Dios, perdón de los pecados, la restauración de nuestras vidas a una relación saludable con Dios. Si usted hoy recibe este pan del cielo, si usted hoy recibe a Jesucristo en su corazón, usted conocerá de la experiencia que vivió aquel pueblo en el desierto y la experiencia que vivimos los cristianos en el mundo entero. Cuando le recibimos en nuestro corazón, empezamos a ver a Dios suplir nuestras necesidades de maneras milagrosas y maravillosas, y es una experiencia dulce para nuestra vida. Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Nadie como Él puede perdonar tus pecados.
Nadie como Él puede ser paciente con nuestros errores y con nuestra desesperación. Nadie como Él puede darte vida eterna. Solo si vamos a Él recibiremos lo que Él promete a los que confían, a los que creen en Él. Si eres un creyente, si eres un cristiano y estás pasando por días difíciles, no se te olvide que Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él no dijo: no tendréis problema. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, también tú y yo hemos vencido. La Escritura dice que somos más que vencedores. Esa debe ser nuestra actitud, no importa lo que esté pasando. Y cuídate de murmurar. La murmuración no trae sino consecuencias negativas. Pero no te olvides también que este Dios que nos ama es misericordioso y clemente. Que Dios te bendiga.